Esto es lo que sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo entre. This is what happens when we let the Holy Spirit enter. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Vamos a adorar al Señor, adorar al Señor. Go worship the Lord. Esto es lo que sucede cuando adoramos al Señor This is what happens when we worship the Lord en medio de tiempos buenos y en medio de tiempos malos. in the midst of bad times and good times. Cuando nos atrevemos a pararnos en la brecha When we are brave enough to stand at the border y decirle al Señor, and tell the Lord, tú eres Dios. you are God. Me dejo, me quite, tú eres Dios. You give or you take, you are God. Me duela o no me duela, tú eres Dios. It hurts, it may not hurt, but you are God. Y muchas veces es difícil, And many times it's difficult, pero podemos decir Ebenezer. but we can say, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. until here God has helped me. Until here the Lord has helped me. Yo quiero orar. And I want to pray. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. I want you to close your eyes there where you're at. No quiero matar esta atmósfera, pero quiero orar. I don't want to kill this atmosphere, but I want to pray. Quiero que entendamos I want us to understand que Dios es más que fiel that God is more than faithful y que Dios no falla. and that God doesn't fail. Y aunque nosotros a veces nos desviamos, And although sometimes we get distracted, Dios sigue siendo fiel. God will always be faithful. Padre, te doy gracias, Señor, Father, I give you thanks, Lord, porque me has dado la oportunidad because you have given me the opportunity de llegar a este lugar, to come to this place, de poder darte gracias, to be able to give you thanks, de poder saber que tú eres fiel, to be able to know that you are faithful, de poder saber que hay gente aquí to know that there are people here que tiene, Señor, un espacio para ti en su corazón. that have a space for you in their hearts. Padre, perdónanos, Father, forgive us. porque a veces nos olvidamos de ti. Forgive us because sometimes we forget about you. Perdónanos porque a veces olvidamos que tú tienes el control. Forgive us because sometimes we forget that you have the control. Perdónanos porque a veces confiamos más en nosotros que en ti. Forgive us because sometimes we believe more in us than in you. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Yo te invito a que salgas de tu asiento y abraces a alguien. No olvides del tiempo, el protocolo. Sal de tu asiento y abraza a alguien. I invite you to leave your seat and hug anybody. Forget about the time, about the protocol. Abraza. Hug. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Somos una iglesia pequeña, pero una iglesia que se ama. We're a small church, but we're a church that loves each other. Bueno, en lo que usted toma asiento, While you sit down, yo voy a tratar de compartir lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi I'm corazón. going to try to share what I understand that God has put in my heart. Y les voy a ser honesto. I'm going to be honest. Me encanta cuando Dios siempre toma el control de todo lo que hacemos. I love when God takes control of everything we do. Yo no sé si usted vio el título de este mensaje, I don't know if you saw the title of this message, si vio lo que el Señor me ministraba en esta semana. if you saw what the Lord was ministering to me in this week. Ofi, me alegro verte tan hermosa hoy. Ofi, it excites me to see you so beautiful today. Yo confieso que nosotros en Puerto Rico decimos esta palabra. I confess to you, in Puerto Rico we say this word. Yo pensé verte destruida. Yo siempre digo eso. I plan to see you destroyed. Pero cuando abrí la puerta, But when I open the door, yo cada vez que la veo más radiante. No sé si soy yo. every time I see you more radiant.
Digo, yo no le tiro piropos a Scott I don't give compliments to Scott porque yo sé que a los militares no les gustan mucho los piropos, because I know the military men don't like compliments. pero yo te los digo fuera de cámara. But I say it to you off the camera. Así que durante la tarde de hoy, But in this afternoon, el Señor me ministraba un título bien interesante. the Lord was ministering to me a title that was very interesting. ¿Por qué lo cambiaste? Why did you change? Y yo trataba And I was trying de poder encontrarle el por qué el Señor me había hablado esto. to find the reason as to why God was speaking to me about that. Y cuando nosotros empezamos a adorar, And when we began to worship, y yo comienzo a ver lo que está sucediendo en la atmósfera, and I start to see what's happening in the atmosphere, a veces no nos damos cuenta sometimes we don't realize de que Dios cambia las cosas y no nos da un porqué. that God changes things and He doesn't have to give us a why. Y que somos nosotros And it's us los que necesitamos el porqué, that need the why porque estamos demasiado preocupados because we are too worried cómo fue que lo planeamos que se suponía que saliera. how we were supposed to plan it for it to come out this way. Y a veces no nos damos cuenta And sometimes we don't realize que a Dios no le interesa cómo nosotros lo planificamos, that God isn't interested in how we planned it, sino en lo que va a pasar en el camino con lo que Él planificó para nosotros. but in what's going to happen on the road as to what He planned for us. Y veo las lágrimas saliendo. And I see the tears falling. Y veo este único expresión de querer ser más fuerte de lo que son. And I see this only expression of I want to be stronger than I am. Y pasa de esa manera. And it happens like that. A veces nos toca ser más fuertes de lo que verdaderamente somos. Sometimes we have to be stronger than what we actually are. Y nos toca disimular con el hecho de que no puedo dejarle que otro vea lo débil que soy. And we have to put on a mask and we can't show other people what it is that I'm actually feeling O lo que estoy sufriendo. or what I'm suffering. Y entonces nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿por qué lo cambiaste? why did you change it? Vamos a hacer esto un poquito gracioso ahora. I'm going to make this a little funny. A todos los que hemos pasado de los 30, For everybody that's gone above 30, excepto 2 personas en este lugar, except 2 people in this room, en algún momento le ha pasado and one point in time has it happened que se ha quedado dormido viendo el televisor. that you fall asleep while watching a movie? Hey. Espérese. Wait. Y en ese momento, And in that moment, la persona que está cerca de usted, the person that's near you, o cuando usted era niño, or when you were a kid, tenía a alguien que trataba de cambiarle lo que usted estaba viendo en el televisor, that you had somebody that tried to change what you were watching on the TV, y decía, and they would tell you, pero ¿por qué lo cambiaste si yo lo estaba viendo? but why'd you change it if I was watching it? Esta dinámica This dynamic, yo la hice anoche. I did it last night. Mientras Rosalind estaba escogiendo algo, While I was watching something, 3 o 4 veces corridas, yo le dije varias ideas para cambiar el programa. 3 or 4 times, I gave her different ideas to change what she was watching. Y yo lo hice totalmente intencional. And I did it intentionally. Ella no lo sabía, She didn't know. ahora lo sabe. Now I know. Porque muchas veces Because many times, así somos nosotros con el Señor. that's how we are with the Lord. Estamos tan enfocados We are so focused para caminar en lo que nosotros creemos to walk in what we believe, que es lo más conveniente para con nosotros, what is the most convenient for us. y a veces Dios tiene que hacerle un cambio. And sometimes God has to change it. Ahora, estos cambios no significa que no van a doler. And now these changes don't mean that they're not going to hurt. Estos cambios no significa que no te van a afectar. These changes don't mean that they're not going to affect you. Estos cambios muchas veces vienen These changes many times y come, tú no le vas a ver el beneficio hasta el futuro. and you're not going to see the benefit until the future. Déjame darte una historia. Let me give you a story. Todos conocemos Netflix, All of us know what Netflix is, pero ¿sabemos cómo Netflix comenzó? but do you know how Netflix started? Netflix comienza con una idea Netflix started as an idea, y va donde una compañía multimillonaria muy grande and it goes to a multi-million-dollar company llamada Blockbuster. called Blockbuster. Ahora sí todo el mundo sabe lo que es Blockbuster, Now everyone knows what Blockbuster is, excepto pues las ladies aquí. except the only young people in this room. Pero Blockbuster Blockbuster era la compañía más grande de rentas de películas. was the biggest company to rent movies. Era impresionante. It was
impressive. Era toda una gira poder ir a Blockbuster. It was an entire field trip to go to Blockbuster Porque ellos tenían popcorn, because they had popcorn. ellos tenían muchas cosas en esa área. They had many things in that area. Eran unos pasillos bien anchos, It was some wide aisles. eran una área solamente de niños, It was an area only for kids, solamente un área de dibujo animado, an area only for animated drawings, las mejores series for the best series. estaban en ese lugar. So we were there. Ahora se le acerca una pequeña empresa muy joven Now a very small business goes up to them y le pregunta, ¿por qué no lo cambias? and asks them, why don't you change it? Yo te ofrezco I offer you una idea más actualizada a better idea por simplemente unos cuantos millones. for simply some millions. Y a lo que Blockbuster o los dueños de esta compañía And while Blockbuster, the owners of this company, deciden reírse en la cara y decirle, ustedes están locos. decide to laugh in their face and say, you're crazy, Darse cuenta que 10 años después, without realizing that 10 years later, Blockbuster solamente sería la historia de lo que fue. Blockbuster was only going to be the story of what it is now. ¿Por qué lo cambiaste? Why did you change it? La gente comenzó a darse cuenta que era más accesible utilizar internet. The people started to realize that it was more accessible to use internet. La gente comenzó a darse cuenta que ya no tenía que salir de su casa para poder ver las películas que querían. People started to realize that you didn't have to leave your home to see the movies that you wanted to see. La gente comenzó a darse cuenta de que ya la gira no era tan interesante People started to see that the field trip wasn't as interesting, y que el resto de las cosas las podía recibir directamente en su casa and that the rest of the things they could receive it at their con house el clic de un botón. with the click of a button. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. And it's what happens to us. Estamos tan acostumbrados We are so used. a lo que ya hemos hecho por tanto tiempo We're so used to what we've been doing for a que long no nos damos time cuenta que un pequeño cambio that we don't realize that a small change puede hacer nuestra vida mucho mejor. can make our lives completely better. Ay, padre. Pero ahora tú te metes en un asunto complicado. But now you're in a difficult situation. Vamos a a Juan capítulo 7, Let's go to John chapter 7, versículo 45 en adelante. verse 45 and on. Y para que podamos entender And so we may understand, cómo es que nuestra vida muchas veces tiene que cambiar. how is it that our lives have to change so Y, much? y cómo cuando cambia, And how is it that when it changed, ni siquiera se nos pide permiso. nobody even asks us for Mira, permission? mira esto. Hay una historia Look at this. There's a story de una viuda, of a woman, la viuda de Sarepta. No es lo que voy a hablar, pero tenía que traerlo. La viuda de Sarepta. the widow of Sarepta. Esta mujer This woman fue involucrada por el Señor was involved by the Lord. y le dijo al profeta, Dios le dice al profeta, And God tells the prophet, vete a Sarepta, go to Sarepta. hay una viuda allí, There's a widow there. ella te va a dar de comer She's going to give you to eat. y tú la vas a bendecir. And you're going to bless her. Cuando el profeta llega, When the prophet gets there, se da cuenta que la viuda no lo sabía. he realizes that the widow didn't even know. La viuda le dice, The widow tells him, lo único que tengo es esto para mí y mi hijo para entonces morir. the only thing I have is this, and then I die. Y entonces él le responde, And then he responds, haz para ti y para tu hijo, do for you and your son, pero hazme a mí primero. but do for me first. ¿Por qué quieres que lo cambie? Why do you want me to change it? Porque Dios te va a bendecir. Because God is going to bless you. Pero en ese momento, But in that moment, ella no estaba en condiciones de entenderlo. she wasn't in condition to Ah, understand. ok, pastor. Oh, okay, pastor. Aquí voy al punto más importante de esta historia. This is the most important part of the story. ¿Tú estás listo para entender por qué tienes que cambiar? Are you ready to understand why you need to change? ¿Estás listo para entender por qué Dios lo ha cambiado ya? Are you ready to understand why God has already changed Yo it? no sé por qué a la gente no le gusta que uno predique de los cambios. I don't know why people don't like for us to preach about change. Y estoy tratando de decirlo, tú sabes, en este tono bajito. And I'm trying to say it in a very nice tone. No les prometo que así va a ser todo el mensaje. I don't promise you that it's going to be like that the entire time. Pero a veces nos duele cuando nos dicen, bueno, tenías que cambiar y no lo hiciste y por eso te pasó lo que te pasó. But sometimes it hurts when people say you needed to change and you didn't, and that's why it happened. Voy a hacer una pregunta un poco más personal, ¿puedo? I'm going to ask you a more personal question. ¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Puedo? Can I ask you a personal question? Mira, ya, no. ¿Puedo hacer una? ¿Puedo? ¿Sí? Can I? ¿Cuántos de aquí, somos pocos los hombres, no fair? How many people here? Ya tú sabes por dónde voy.
¿Cuántos de aquí How many people here hemos hecho algo have done que something sabíamos que no iba a salir bien? that we knew it wasn't going to come out well, Que ya nos había dicho que no iba a salir bien. that people had already told us it wouldn't come out well, Como quiera lo hacemos. but we still did it. Y después nos traemos a decir, ¿no? And then we dare to Y say, tú tenías razón. yeah, you were right. Aquí siento dedos señalando, I feel people pointing at each other, cabezas moviéndose, heads moving, miradas acusadoras. Stares that are accusing people. Se está poniendo complicado esto. Getting complicated. Porque la realidad del caso es Because the reality of the case is que todos en algún momento dado de nuestra vida that everyone at one point in time in our lives, hemos hecho cosas que sabíamos que iban a salir mal, we've done things that we know that are going to go out wrong, pero no decidimos cambiarlas. but we don't decide to change Y them. nosotros hicimos el plano And we did the y plan, dijimos, esto va a salir así. and we said this is going to come out like Y this. cuando sale de la otra forma, And when it comes out like the other way, tú dices, pero ¿qué fue lo que cambió aquí que no me di cuenta? you say, what is it that I changed that I didn't realize? Bueno, es que ya tú sabías que no iba a funcionar. What is that you knew it wasn't going to work? Pero como tú seguiste empujándolo, But since you kept pushing it, está fuerte esto hoy. it's tough. A mí, estos últimos mensajes, These last messages, yo les voy a confesar que lo más que me gusta I'm going to confess to you that the most that I like son los minutos de silencio después de... are the minutes of silence after everything I say. Bueno, la gente se queda como callada diciendo, lo recibí. Because people stop talking and they say, yeah, I received. ¿Puedo hacer otra pregunta personal? Can I ask another personal question? ¿Puedo? Can I? ¿Y cuántos de nosotros And how many of us, en algún momento dado de nuestra vida at one point in time in our lives, hemos sabido que algo no nos conviene, have known that, that something is not good for us, pero intentamos cambiarlo? but we try to change it? Porque no es lo mismo que tú te puedas cambiar a ti que tú puedas cambiar a otro. Because it's not the same for you to change than to change others. Y lo triste del caso And the sad part of the case is es que se vuelve un patrón abusivo that it starts to become an abusive pattern tratar de engañarte a ti mismo que eso va a cambiar. to try to convince yourself that it's going to change. Hello. Hello? ¿Estamos aquí? Are we here? Gracias a Dios que no me puse la corbata porque si no me la tengo que quitar. God, I didn't put on a tie because if not, I have to take it off. Juan capítulo 7, John chapter 7, versículo 45 en adelante. verse 45 and on Dice de la siguiente manera. says like this. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes Finally, the temple guards went back to the chief priests and the Pharisees. y a los fariseos quienes los interrogaron. The Pharisees who asked them, ¿Se puede saber por qué no lo han traído? why didn't you bring him in? Nunca nadie ha hablado como este hombre. No one ever spoke the way this man does, the guards replied. Así que también ustedes han sido engañados. Oh, so you mean he has deceived you also? ¿Acaso ha creído él en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Have any of the rulers or of the Pharisees believed in him? No. No. Pero esta gente But this mob que no sabe nada de ley that knows nothing of the law, está bajo maldición. there's a curse on them. Nicodemo, Nicodemus, que era uno de ellos who had gone to Jesus earlier y antes había ido a ver a Jesús, and who was one of their own, les preguntó, asked, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing? y averiguar lo que hace? To find out what he has been doing? Tú también eres de Galilea. They replied, are you from Galilee too? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Look into it and you will find that a prophet does not come out of Galilee. Ahora yo le voy a decir algo. Now I'm going to say something. Abróchese los cinturones, señor. Put on your seatbelts. Porque lo que yo voy a traer aquí Because what I'm going to bring here, va a romper algunos mitos religiosos que han pasado muchos años en la iglesia. it's going to break a few myths, a few religious myths. Aquí se está hablando de la incredulidad hacia los judíos. Here we are talking about the incredibility of
the Jews. Y están trayendo a tema a un hombre muy importante llamado Nicodemo. And we're bringing into the picture a man that was named Nicodemus. Nicodemo era un jefe en el gabinete de la iglesia. Nicodemus was a chief from the church. Pero Nicodemo había tenido una experiencia con Jesús. But Nicodemus had an experience with Jesus. Había visitado a Jesús. He had visited Jesus. Porque se había dado cuenta de que Jesús estaba haciendo algo diferente. Because he had realized that Jesus was doing something different. Y cuando empezó a hacer algo diferente, And when he began to do something different, comenzó a llamar la atención de la gente. he began to call the people's attention. Y también comenzó a llamar la atención de Satanás. And he also began to call the attention of Satan. Entonces, cuando tú comienzas a hacer algo diferente, And so when you start to do something different, tú comienzas a llamar la atención de la gente you begin to call the attention of the people y de los que trabajan para Satanás. and for the ones that are working for Satan. Entonces, todos hemos estado en una guerra espiritual esta semana. And so we have all been in a spiritual warfare this week Porque hemos llamado la atención de la gente because we've called the attention of the people y de los que trabajan con Satanás. and the ones that work with Satan. Entonces, ¿por qué lo cambiaste? And so why did you change it? Nicodemo está tratando de explicarle Nicodemus is trying to explain a los propios suyos, to his own, dejándole saber, letting them know, ¿cómo tú vas a acusar a este hombre distinto a los demás? how are you going to accuse this man different from the others? Tú estás interrogando You're interrogating a unos hombres que se suponía que lo trajeran. to men that were supposed to be brought. Y estos hombres fueron sorprendidos por lo que Jesús estaba haciendo. And these men were surprised as to what Jesus was doing. Decían, nadie lo ha hecho antes igual. They said nobody has done it like him. Es que nadie ha hecho milagros como los ha hecho a él. Nobody has done miracles the way he does. Es que nadie ha dado palabras proféticas como las ha dado a él. Nobody has given prophetic words the way he does. Mira, los muertos han sido resucitados. Look at the dead, they've been resuscitated. Los ciegos ven. The blind see. Los mudos hablan. The ones that don't speak. Y él no está buscando fama. And he's not looking for fame. Él no es igual que los otros He's not the hombres. same as us. Y entonces Nicodemo le dice, And so Nicodemus says, ¿cómo nosotros vamos how are we a romper nuestras propias reglas going to break our own rules para acusar a alguien en nuestras propias reglas? to accuse somebody that is following our rules? Entonces vuelve confuso pero interesante. This is very confusing, but it's interesting. Hay gente en su vida There are people in your life que va a tener la osadía that are going to have the audacity de romper sus reglas, to break their rules, sus propias reglas, their own rules, para poder hacerle daño a lo que Dios está haciendo con usted. to be able to damage what God is doing with you. Se oye, ¿verdad? You can hear me, right? Y usted tiene que estar bien alerta, And you have to be alert, porque muchas veces nos confundimos because many times we get confused y decimos, no, pero si esas personas le sirven al Señor. and we say, no, those people worship God. Versículo bíblico antes, Verse before, Jesús le estaba diciendo a Pedro, the before verse, sobre ti edificaré la roca de la iglesia. Jesus was telling Peter, on you I will establish the rock of the church. Y versículos más adelante, unos poquitos, And more verses forward, le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. he said, stay away from me, Satan. Porque todo aquel que impide que la obra del Señor se haga en tu vida, Because everybody who interrupts what God is doing in your life trabaja para el bando equivocado. works for the wrong team. Y eso no es un tema de discusión. And that's not a theme of discussion. Y hay un comunicador muy importante en este tiempo And there's a communicator very important in this time que dice, that says, la gente no tiene que estar de acuerdo con tu cambio, the people don't have to agree with your change, pero tampoco but tú tienes que estar en acuerdo con que lo acepten. you also don't have to be in agreement as to what they're doing. El problema de nosotros está The problem with us que nosotros queremos que la gente nos acepte en el cambio que nosotros estamos haciendo. is that we want people to accept the change that we're making. Y el modelo de Jesús no le interesaba que la gente lo aceptara. And the model of Jesus, he didn't care if people accepted him. El modelo de Jesús no le interesaba que Jesús fuera alguien grande para ellos. The model of Jesus, he didn't care if he was something big. Jesús vino a hacer un trabajo Jesus came to do a job. y por el trabajo la gente lo iba a aceptar. And because of the job, people were going to accept Y him. por el trabajo la gente lo iba a respetar. And because of the job, people would respect him.
por lo que tú eres en Dios, Because of what you are in God, es lo que la gente te va a respetar. that's what people are going to Es respect. lo que la gente te va a aceptar. That's what people are going to accept. Por lo que tú eres cuando el tiempo se pone malo What you are when the time is difficult y tú quieres mandar a todo el mundo para la ñoña and you want to send everybody away y lo quieres botar para todo el mundo and you want to throw everybody away y no quieres saber de nadie, and you don't want to know about anybody, es ahí donde los frutos se ven. that's when your fruits are seen. Es ahí donde tú le puedes decir, That's the moment where you can say, aquí no ha cambiado nada. here nothing has changed. Lo que pasa es que ustedes no están viendo lo que Dios está haciendo. The thing is, you're not seeing what God Y is ya a mí doing. me dejó de importar si ustedes lo ven o no. And I already stopped caring if you see it or not. Escúcheme algo. Listen to me. Esto pasa mucho en las relaciones de pareja. This happens a lot in relationships. Que nosotros vivimos vamos a mirar para allá para que nadie se siente We're going to look it that way so nobody thinks we're talking to tengo them. ganas de mirar más casones. Así, porque tú sabes. ¿Para qué? ¿Ves? Nosotros vivimos afanados We live obsessed con que los que están a nuestro alrededor entiendan lo que Dios está haciendo con nosotros. We live obsessed with people around us knowing what God is doing with us. Y yo me di cuenta en la misma historia And I realized that in the same story, que los mismos de Nicodemo that the same with Nicodemus, estaban dispuestos a cambiar las reglas solamente para matar. were able to change the rules just to kill him. Y a veces usted no se da cuenta And sometimes you don't realize que los que le rodean están dispuestos a cambiar las reglas solamente para matarlo. that the people that the people that you are surrounded by are able to change the rules to kill you. Y usted va a decir, no, pero es que a mí no me van a matar. No, no. And you say, okay, nobody is going to kill No, me. quizás físicamente no. No, maybe physically no, Pero matan tus sueños, but they kill your dreams. matan tus deseos de seguir, They kill your wish to keep going. matan tus deseos de levantarte en paz, They kill your wish to wake up in peace. matan el deseo de ser alguien diferente en tu vida, They kill the wish to be somebody different in your life. matan los sueños que tienes hacia el futuro. They kill the wish that you have for the future. Hello. Hello? Por lo menos diga, aleluya. And they say, ouch, if it hurt. Y el detalle aquí se encuentra And the detail in this is found en que cuando a usted le cambian el televisor, in that when somebody changes the TV, usted es determinado en saber. you're determined to know. Yo lo estaba viendo, ¿verdad? I was watching it, right? ¿Qué fue lo último que dijo? What was the last thing he said? Y usted se lo saca a la manga. And you take it out of your sleep. What God is doing with you. Escúcheme, Listen to me. sea libre hoy. Be free today. A ellos no les importa lo que Dios está haciendo con They usted. do not care what God is doing with you. Usted no necesita la aprobación de ellos. You don't need the approval of them. Usted necesita la aprobación del Señor. You need the approval of the Lord. Y todos los días manifestar los frutos que hay en Dios. And every day to manifest the fruits of the Lord. ¿Cuáles son los frutos? What are the fruits? La paz, Peace, el amor, love, la paz, benignidad. Me gusta mucho a mí. there's one that I love. El dominio propio. Self-control. Esa es la lista, no tiene un checkmark, todo el mundo está lidiando con eso. And that list, everybody is dealing with that. Y lo que sucede en esta historia And what happens in this story es que cada uno de nosotros is that each and every one of us tiene que ver con quién se va a identificar. Ay, Dios. has to see who they're going to identify with. Yo tenía ganas de predicar este mensaje, I wanted to preach this porque message yo no sabía para dónde iba. in correct role. Se lo dije ahorita. I said it earlier. ¿Cuántos de nosotros How many of us han hecho algo have done something sabiendo que iban a estar mal knowing that it was going to go wrong, y como quiera lo hicimos? and however we did it? ¿Por qué lo cambiaste? Why did you change it? Esta pregunta es una pregunta personal. This is a personal question. ¿Por qué es una pregunta personal? Why is it a personal question? Porque a veces nosotros estamos interesados más en que la gente cambie y nosotros somos los que tenemos que cambiar. Because sometimes we're more interested in for people to change that we don't want to change ourselves. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. It's us that has to change. Somos nosotros a los que nos tiene que valer madre. Ay, perdón, lo dije así. It's us that has to stop caring Lo que la gente piense. what people think. Mire, yo he tenido gente en mi vida
I've had people in my life que de frente me ha abrazado. that in front of me, they hug me. Válgame, pero de espalda de mí. Behind me, Ellos han tratado de apuñalarme. behind my back, they try to stab me. Pero tú sabes por qué yo digo han tratado. But you want to know why I say they've tried? Porque tú vas a decidir si esa puñalada te va a tocar o no. Because you're going to decide if that stab is going to touch you or not. Eso es como entregar el poder. Tú vas a decidir. Ay, mira, me robó la línea. You're going to decide. She stole my line. Tú vas a decidir You're going to decide si tú le das el poder, if you give them the power, si tú le entregas la oportunidad if you give them the opportunity de que te dañe. to destroy you. Porque la realidad es Because the reality is que hay gente allá afuera, that there are people out there, vamos a decir allá afuera, we're going to say out there, que te aman. that love you. Seguro. Of course. ¿Tú sabes cómo te aman? You want to know how they love you? Yo puedo decir, Can I say this? te aman, sí te aman. They love you, yeah, they love you. Ellos aman una versión de ti. They love a version of you. La pobre, The poor, la sufrida, the suffering, la dolida, the hurt, la arrastrada, the drag, la que necesitaba de ellos, that the one that needed from them, la que no tenía visión, that didn't have vision, la que no tenía futuro. that didn't have future. Si ellos te aman, Yeah, they love you. ellos aman esa versión de ti. They love that version of you. Pero cuando tú cambiaste, But when you change, tú te das cuenta que la pregunta es de ellos también. you don't realize that the question is theirs too. ¿Pero qué lo cambiaste? But why'd you ¿Qué change? fue lo que cambió en ti? What is it that changed in you? Bueno, pues lo que cambió en mí Well, what changed in me fue que ya yo no soy esa persona. was that I'm not that person anymore. Entonces me doy cuenta And so I de realized que yo no necesito that I don't need mendigar una aceptación de la gente, to beg for attention from that people. que yo no necesito una aprobación de la gente. That I don't need approval from those people. Porque para qué yo voy a esperar algo de alguien Because why am I going to wait for why am I going to expect something from somebody que a la hora de acostarme en la noche that at the time that I have to go to sleep no va a pelear conmigo los monstruos con los que yo peleo? isn't going to fight the monsters that I'm fighting with? No va a pelear conmigo It's not going to fight with me. las adicciones que me persiguen. The addictions that are following me No va a pelear conmigo aren't going to fight with me. los pensamientos negativos que me rodean la cabeza. The negative thoughts that are in my head, No va a pelear conmigo they're not going to fight with me. las veces que me callo lo que tengo que decir The times that I shut up por el bien de los que me rodean. for the good of the people that surround me. Entonces a veces nosotros And sometimes we pensamos más qué le importa a los demás think more about what other people care about. y sin darnos cuenta nos volvemos esos fariseos And without realizing, we become those Pharisees que condenamos lo que Jesús ya ha hecho en that nosotros, we condemn what Jesus already did in us. que dañamos lo que ya Dios ha hecho en nosotros. That we hurt what God already did in us. Y yo no sé si a usted le ha pasado, And I don't know if this has happened to you, pero yo voy a decir algo más personal. but I'm going to say something a little bit more Yo he personal. tenido que sentarme I've had to sit a tener una conversación con el Señor to have a conversation with the Lord y decirle perdóname por ser tan egoísta. and say, Lord, forgive me for being Perdóname porque selfish. forgive me for being so selfish. Perdóname porque muchas veces he puesto otras cosas primero que tú Forgive me for putting something else in front of you. y he sido poco agradecido. And I've been very ungrateful. Y como estaba diciendo Rosalind, And how Rosalind was saying, how I was saying, en la simpleza in the simplicity de ver a Dios of seeing God obrar en nuestra vida work in our lives de una manera tan y tan majestuosa. in a way that is so Maravilloso. marvelous. Okay, that's not the word. That's not the word. That's marvelous. A veces no nos damos cuenta. Sometimes we don't realize En el día de hoy that in the day of today, murieron personas que no tenían ninguna condición médica. people died that didn't even have a condition. Murieron por falta de hambre, They died because they were hungry, o en un accidente, or in an accident, o por un error, or because of an error, o simplemente se quitaron la vida. or they just killed themselves. Cualquier cosa puede pasar. El detalle está, The detail is ¿cuánto nosotros estamos dispuestos how available we are a valorar lo que Dios ha hecho con nosotros y cambiar lo que tenemos que cambiar? to value what God has done with us and change what we need to change?
Hacemos un minuto de silencio. We need a minute of silence. Meditando lo que está diciendo. A mí me encanta Sonia porque Sonia lo agarra I love Sonia because Sonia grabs onto the idea. y ella dice, She says, yo tengo que meditarlo. I need to meditate on it. Para no decir, So she doesn't have to say. ya la motora está inundando, no le dé más pata. The motorcycle is already running. ¿Sabes que cuando tú le das mucha pata a una motora y trata de prenderla, no prende porque está ahogada? You know when you step on a motorcycle pedal so much that it doesn't start. Yo le puedo dejar que con ahí. Pero déjame decirle algo. But let me tell you something. Este tiempo This time necesita de personas needs for people que no haga lo que el resto está dispuesto a hacer. that won't do what the rest is available to do. Mira, hoy, Today, en este pequeño espacio de adoración, in this small space of worship, el Señor nos ha dado algo grandioso. the Lord has given us something so big. Y les voy a ser honesto, And I'm going to be honest. no todos lo apreciaron. Not everybody appreciated it. El que lo apreció, The one who appreciated lo sabe. knows. Y se lo lleva consigo el resto del día, reflexiona en él y permite que Dios lo cambie. And you're going to take it with you and you're going to reflect on it and you're going to allow God to change you. Yo no vengo aquí domingo tras domingo a dar un servicio. I don't come every Sunday just to give a service. Y esto va a sonar fuerte, And this is going to sound strong. pero esto yo lo voy a decir para los que me siguen allá en las redes. But I'm going to say it for the people on social media. O porque tengo la necesidad de hacer montones de iglesias donde quiera. Or because I have the necessity to make many churches. Gracias por decirlo en ese tono. Thank you for saying it in that tone. Yo estoy aquí, I'm here que Dios me ha traído aquí. because God has brought me here. Y ustedes han abierto las puertas de su casa And you've opened the doors y de and you've su, opened the doors of your house y de su corazón and of your heart para poder servirle al Señor. to be able to worship God. Es la única razón por la que estoy aquí. It's the only reason I'm here. Y si el Señor me lleva a otro lugar así, And if God takes me somewhere else, vamos a seguir haciendo lo mismo. then we're going to keep on doing the same things. Porque la realidad de esto Because the reality of this es que mi intención que usted no se quede igual. is it's my intention for you not to stay the same. Yo necesito que usted cambie. I need you to change. Lo que no lo va a ayudar para que el Señor haga la obra en usted. What is not going to help you for the Lord to do what He wants to do. Pero yo no lo puedo hacer por usted. But I can't do it for you. Juan capítulo 3. Vamos rápido. John chapter 3. Mire esto. Look at this. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus. Este fue de noche a visitar a Jesús He came to Jesus at night y le dijo, Rabí, and said, Rabbi, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. we know that you are a teacher who has come from God. Escucha esto, Listen to this. porque nadie ha podido hacer las señales que tú haces For no one could perform the signs that you are doing si Dios no estuviera contigo. if God were not with him. Te aseguro que quien no nazca de nuevo, I assure you that they who are not born again no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. Jesús dijo, Jesus said, ¿cómo puede uno nacer? Jesús dijo, y él le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? and Nicodemus asked, how can someone be born when they are old? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Lo que nacen del cuerpo es del cuerpo Flesh gives birth to y flesh, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. but the Spirit gives birth to spirit. No te sorprendas de lo que te he dicho ya. You should not be surprised at my saying, Tienes que nacer de nuevo. you must be born again. Tienes que cambiar lo que verdaderamente no te va a ayudar. You need to change what truly is not going to Y vas a help you. tener personas que le van a preguntar ¿por qué cambiaste? And you're going to have people asking you, why did you change? Porque no me ayudaba a hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Because you weren't helping me do what God wanted me to do. Está corriendo en las redes sociales. It's running through the social media. Una pregunta que le hicieron a Yadiel Molina, A question that they asked Yadiel Molina. dirigente del equipo de béisbol de Puerto Rico. He's from the baseball of Puerto Rico. ¿Por qué lo hiciste? Why did you do it? Porque me dio la gana. Because I wanted to. Vente a ver,
¿Y por qué jugaste de esa manera? And why'd you play like that? Porque me dio la gana. Because I wanted to. ¿Por qué lo cambiaste? Porque quise. Why'd you change it? ¿Tú Because quieres I saber más? wanted to. Porque me dio la gana. You want to know why? Because I wanted to. ¿Por qué hiciste el cambio? Why did you change? Porque no te importa. Because it doesn't matter to you. Al final de cuentas, At the end of the day, lo hice porque me beneficiaba a mí. I did it because it benefited me. Y me beneficiaba a mí para el resto de la gente. And it benefited me for the rest of the people. Porque van a haber cosas que tú vas a tener que cambiar Because there are going to be things that you have to change que le van a beneficiar al resto de la gente que te ha visto. that are going to benefit the rest of the people that have seen you. Ahora. No. Si tú tienes 2 o 3 sanguijuelas por ahí, If you have 2 or 3, that, por ahí. ¿tú sabes lo que son sanguijuelas? You know what a sanguijuela is? ¿Alguien sabe lo que es una sanguijuela? Do you know what a sanguijuela is? Te lo voy a explicar lo que es. I'm going to explain to you. Es un pez, es un parásito que vive en el mar A leech? Oh, it's a parasite that lives in the ocean. y se alimenta de la sangre de los demás peces. And he's fed by the blood of fish. Pero mira lo interesante de esto. But look at the interesting part. Es que se alimenta de los peces más grandes que él. It only feeds on the fish that are bigger than him. Te todavía no lo entendí. You're not understanding. Si tú tienes gente que no está dispuesta a verte cambiar, If you have people that are not able to see you change, a lo mejor ellos han visto en ti algo que todavía tú no lo has visto. maybe they've seen something in you that you haven't seen. Y ellos viven de la sangre And they live off of the blood, y se alimentan de la sangre. and they are fed by the blood. Pero mira lo interesante de esto. But look at the interesting part. Que tienen la capacidad That they have the capacity de que su dolor en su cuerpo, that the pain in their body en el cuerpo de la otra persona, and the pain of the other person's body, se vuelva tan familiar that the pain is so familiar que no lo sienta. that they don't feel it. Cuando nos toque cambiar, When it's our turn to change, usted se va a dar cuenta de los parásitos que se le han pegado en su vida. you're gonna realize the parasites that have come to Y you, usted, close to you. va a tener que decidir And you're gonna have to decide si vivir con ese dolor acostumbrado is to live with that pain o caminar con la cicatriz que lo dejó. or to walk with the scar that it left. ¿Por qué lo cambiaste si lo estaba viendo? Why did you change it if I was watching it? Porque me di cuenta que no nos beneficiaba. Because I realized that it did not benefit us. Jesús, Jesus, Nicodemo le pregunta, Nicodemus y asked, con esto estoy terminando, and with this I finish. pero es que si ya nosotros conocemos la ley But if we already know what the law is, y nosotros sabemos lo que se puede hacer en la ley, and we know what we can do with the law, ¿puede un hombre regresar al vientre de su madre? can a man go back into the womb of their mother? No puede regresar, They can't go back. pero si no cambia, But if they don't change, nunca va a poder ver el reino de los cielos. they're never going to see the Nunca será aceptado en el reino de los cielos. They will never be accepted into the Pero kingdom. mira lo interesante de esto. But look at the interesting part of this. Él no le dijo, He didn't tell him, tienes que ser perfecto. you have to be perfect. Él no le dijo, He didn't tell him, tú le tienes que agradar a todos. you have to, everybody has to like you. Él no le dijo, He didn't tell him, tienen que seguirte miles. millions have to follow you. Él no le dijo, He didn't tell him, la familia tiene que estar de acuerdo. the family has to agree. Él no le dijo, He didn't tell him, tu esposa tiene que saberlo. your wife has to know. No le dijo, He didn't tell him, tu esposo tiene que estar de acuerdo. your husband has to agree. Él le dijo, cualquiera He said, whichever. que no naciere de nuevo Whoever is not born again no puede ver el reino de los cielos. will not see the kingdom of the heavens. Lo que Jesús estaba diciéndole, What Jesus was telling him, que si usted quiere ser alguien en él, that if you want to be somebody in him, usted tiene que cambiar. you have to change. La pastora lo decía ahorita, My wife was saying it earlier. mientras estaba teniendo ese momento de intercesión. While she was having that moment of Nosotros intercession, tenemos que dejar de victimizarnos we have to stop being victims. y tenemos que dejar de permitir, And we oiga bien, have to stop allowing que la gente for people nos victimice to victimize us por lo que fuimos antes, because of what we were before, que jamás volveremos a ser. that we will never be again. Sí lo fui, Yes, I was. sí, lo fui. Yes, I was. Y quizás fui peor de lo que usted imagina. And maybe I was worse than what you thought. Por eso yo le digo, todo lo que tú estás pensando de mí,
That's why I'm telling you, everything that you think about me, Todo eso y mucho más. everything and more. ¿Seguro? Porque lo pudo haber hecho mucho peor. Yeah, because I could have done it worse. También lo pudo haber hecho mucho mejor. I also could have done it better. Pero me tocó, tú sabes, quedarme callado para que no salpica. Perdón. What did you say? That's Did you get translated? it was a tricky word. Es que no quería usar la canción. I didn't want to use the song, Pero después yo te lo explico. Pero la realidad es the reality que is cada uno de nosotros that each and every one of us, va a tener gente que te va a preguntar por qué cambiaste. there are going to be people that are asking you, why ¿Por did qué you lo change? cambiaste? Why did you change? Antes fumaba en la mañana y ahora no fuma. Before you smoked in the morning and now you don't smoke. ¿Por qué lo cambiaste? Why did you change? Antes buscaba la aprobación de la gente, pero ya no la busca. Before you look for the approval of people and now you don't. ¿Por qué lo cambiaste? Why did you change it? Jesús no estaba interesado en que la gente Jesus wasn't interested in people. lo viera a él como una persona para cambiar. Jesus wasn't interested for people to see him as a person to La change. gente Jesús estaba interesado Jesus was interested que vieran lo que él cambió for them to see what he changed como modelo as a model para que otros pudieran cambiar. so that other people could change. Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículo 1 al 2. verse 1 to 2. Siga conmigo que se lo voy a decir. Sed pues imitadores de Cristo Jesús Imitate Jesus Christ y entregaos como Él se entregó and turn in the way he turned in en olor fragante. fragrance. Efesios capítulo 5, 1 al 2. Ephesians chapter 5, verse 1 through 2. En resumida cuenta, In a summary, Nicodemo le dice a los fariseos: Nicodemus was telling the Pharisees, ¿tú estás dispuesto a cambiar las reglas para condenar a un hombre? are you available to change the Mire, rules iglesia, no se engañen. to condemn a man in church? Do not trick yourself. La gente está dispuesta a hacer lo que sea para hacerte daño. The people are going to do what they want to hurt you. No le va a importar si tienen que hablar de ti a la espalda. They're not going to care if they have to talk about you behind their back. No le va a importar si tienen que hablar de ti por de frente. They're not going to care if they have to talk to you in front of you. No le va a importar si te van a mirar a la cara y tú vas a decir: ¿me miraste a la cara y me mentiste? Sí. They're not going to care if they lie to your face. Ahora, Now, nosotros tenemos que seguir haciendo el modelo que Jesús nos hizo. we have to keep being the model that Jesus Christ made us. Yo te amo, I love you, pero tú allá y yo aquí. but you over there and I'm over here. Sí, porque si no le vas a sumar a mi vida, quédate allá. Yeah, because if you're not going to bring anything good in my life, stay over there. Dejémonos de tonterías. Stop doing the little jokes. Ay, ponga la otra mejilla mientras le da la bofetada. Si yo voy, yo la puse una vez. Oh, turn the cheek while I slap you. Yeah, I did it once. Una, la vez que me la diste para que te fuera. That's Was it. the time that you hit me so that you can leave. Quien se ama así, Whoever loves like that, cambia lo que tiene que cambiar para ser mejor. change, but you have to change to be better. Para sí y después para los demás. Like that, for yourself and then for other people. Póngase de pie. Please stand to your feet. Yo quiero orar. I want to pray. Quiero cerrar este mensaje. I want to close this message. Quiero darle las gracias a todos los que siempre se conectan con nosotros. I want to thank everybody who's always connected with us, A los que nos siguen, to the ones who follow, a los que nos aman, to the ones who love us, a los que no me aman, to the ones who don't love us, pero como quiera me siguen. but either way you follow me, A los que me admiran, for the ones that admire me, a los que oran por mí, to the ones who pray for me, a los que me critican, to the ones who criticize a me, los que siempre están pendientes, to the ones who are always watching, a todos ustedes. to all of you. Los amamos en el Señor. We love you in the Lord, Quisiéramos amarlos más, and we want to love you more, pero están muy lejos. but you are too far, Nos pasa. and it happens. Quisiéramos amar a gente de verdad. Sometimes we really want to love people. Quisiéramos amarlos. We want to love them. Quisiéramos, déjame terminar aquí rápido. Quisiéramos amarlas más. We want to love them more. Pero la realidad But the reality es que no se dejan amar. is that they don't let you love them. Quisiéramos mostrarle más el favor de Dios en su vida, We want to show them the favor of God in their lives, pero no se lo dejan mostrar. but they don't let us. Yo voy a orar y quiero que mi mamá vaya a decir lo que va a decir, ¿ok? I'm going to pray and then Mima can say what she has to say. Así que cierra sus ojos rápido. So